Sveitla solo aparece en la antigüedad mencionada en tardías listas de arzobispados. En cambio está bien documentada por sus monumentos e inscripciones. De esta última, la más antigua es del año 70 de nuestra era, en la época de Vespasiano, que fue cuando fundaron la ciudad y le dieron el nombre de su fétula. El río pasa aquí bordeando el templo a la derecha y también se aprovecharon de la introducción del cultivo del olivo y fundaron esa ciudad a la cual dieron el nombre de su fétula. Durante el Imperio Romano, la prosperidad de su fétula está atestiguada por el arco de triunfo de Diocleciano, que se hizo alrededor del 290 de nuestra era. Vamos ahora a iniciar una visita de esta antigua ciudad romana llamada su fétula. De su antiguo esplendor quedan restos de las almazaras, de las termas vestigiales, del teatro, el anfiteatro y sobre todo los famosos templos del foro. Hemos dicho que los romanos antiguamente se aprovecharon de la abundancia del agua. El río pasa por aquí al lado, es un río seco, pero viene de Argelia. De vez en cuando queda lleno de agua. Y se aprovecharon también de la posición geográfica de su fétula, que está en una de las mesetas del Atlas, a 560 metros de altitud. Y también se aprovecharon de la introducción del cultivo del olivo, que fundaron esa ciudad, a la cual dieron el nombre de su fétula. También la más antigua inscripción data del año 70 después de Cristo. Fue en aquel año cuando llegaron aquí los romanos y fundaron la ciudad romana. Pasaron más tarde por aquí los vándalos y los bizantinos. Los bizantinos dejaron esas dos fortalezas bizantinas que están ahí enfrente. Y también pasaron por aquí los musulmanes. Los musulmanes salieron de Kairouan encabezados por Tariq ibn Ziyad y pasaron por aquí para difundir el Islam en Argelia y en Marruecos. Y Tariq franqueó el estrecho de Gibraltar en el año 711, al que dio su nombre, para pasar a la península ibérica y para llegar hasta Poitiers, en Francia, en 732. Saben que también los romanos antiguamente solían dar a la ciudad romana un plan, digamos, rectangular. Dieron a la ciudad romana un plan más o menos rectangular. Y la primera cosa también que hicieron los romanos fundando la ciudad romana son las avenidas principales de la ciudad romana. A esa avenida dieron el nombre de el Documanus Maximus y a la otra dieron el nombre de el Gardo Maximus. Y a las avenidas que vienen paralelas a esta dieron el mismo nombre, el Documanus Maximus, A, B, C, D, etc. Y a las que vienen también paralelas al Gardo Maximus dieron el nombre de el Gardo Maximus, A, B, C, D, E, etc. Y luego los romanos fundaron las 4 puertas principales de la ciudad romana. Y nosotros hemos dejado una de esas puertas. A esa puerta dieron los romanos el nombre del Arco de Triunfo de Diocleciano. Los romanos luego en el centro de la ciudad romana fundaron el foro que es el lugar administrativo y religioso de la ciudad romana. Vamos a ver nosotros muchas piedras hechas en todas partes de la ciudad y son restos de las antiguas casas romanas. Y hemos dicho que el río pasa al lado, aquí bordeando la ciudad romana. Y los romanos también eficaces, como siempre, para la construcción de sus gradas, de las gradas del teatro. Iban siempre buscando las colinas para construir el teatro. Construyeron el teatro bordeando el río. Simplemente eso fue para no gastar mucho dinero construyendo las gradas del teatro. Y el teatro lleva, como vemos, una parte original de su escena, donde están las columnas, un capiteles corintios. Y lleva también una parte original de su muralla, esa que está ahí a la derecha. Esa muralla que también antiguamente desempeñó un papel importante, es algo que debía tener antiguamente el teatro.
visto que los actores antiguamente que no tenían los altavoces, automáticamente necesitaban esa muralla. Y la voz de los actores repercutada por la muralla podía fácilmente reinar el teatro. Y de esa forma se enteraban los espectadores de todo lo que decían los actores. E incluso antiguamente habían también lugares para los apuntadores, los que corregían los errores que cometían los actores. Tuvieron dos salas bordeando la escena del teatro, una sala ahí a la izquierda y otra sala igual aquí a la derecha. Y cada sala tenía una puerta, y desde esa puerta se corregían los errores que cometían los actores, sin que los espectadores se daban cuenta. Los espectadores también naturalmente tuvieron sus puertas. Había siempre puertas para los ricos y otras para los pobres. O sea, los ricos cuando venían de la ciudad pasaban por esa puerta que está aquí, y la otra que está ahí en el medio, y la otra tercera que está allá. Y los pobres cuando venían para ver los espectáculos pasaban por dos puertas bordeando la escena del teatro. Una puerta ahí a la izquierda y otra puerta igual a la derecha. También los teatros romanos antiguamente tenían siempre las gradas. En las gradas hay 3 pisos. O sea, los ricos cuando venían pasaban ahí abajo, en el piso inferior, para estar cerca de los espectadores, los actores. Y los pobres cuando entraban por abajo pasaban aquí encima. Y desde el teatro nos vamos a dirigir ahora hacia el lugar de las termas vestigiales. Las termas propiamente dichas empiezan desde aquella higuera que vemos al fondo hasta el teatro. En esta otra parte que vemos aquí a la derecha, antiguamente tenían un sistema de calefacción donde trabajaban los esclavos. Colocaban madera como combustible para calentar el agua que pasaba por encima en unos tubos de barro y se trasladaba por estos a las salas calientes de las termas. Tenemos ahora un piso de mosaico. El mosaico es un conjunto de pequeñas piedras que los romanos unieron con cemento. Es un arte que alcanzó su apogeo en la época romana y su decadencia en la época bizantina porque usaron piedras muy grandes. La diferencia entre el mosaico bizantino y el romano está precisamente en el tamaño de la piedra. Cuanto más pequeña es la piedra, más rico es el mosaico. Esta parte del mosaico es original y fue hecho por los bizantinos. Esta otra, en cambio, está restaurada. Estas son alcantarillas que servían para drenar el agua de lluvia hacia el río que bordea la ciudad. Estas ruinas que vemos ahora son restos de casas romanas y de sus tiendas. Estas viviendas fueron usadas después por los bizantinos que ocuparon el lugar. Esta puerta que vemos aquí atrás data del año 139 después de Cristo y los romanos dieron el nombre de Antonino Pío y da al foro. Como vemos, tiene 4 columnas con capiteles corintios
y 3 aberturas que antiguamente se cerraban con puertas. Está precedida por escalones, lo que indica que estaba estrictamente prohibida la entrada de las calesas y de los charrets dentro del foro. Al oeste del foro se yerguen los 3 magníficos templos. Como se carece de inscripciones, puede presumirse que fueron dedicados en el siglo II de nuestra era a Júpiter, Juno y Minerva. Kairouan significa en árabe caravana. Es la ciudad santa de Túnez, y visitarla 7 veces, o 4 o 9 según las tradiciones, equivale a peregrinar a la Meca. Al llegar nos encontramos con el monumento al tapiz, símbolo de Kairouan. Son los mejores fabricantes de alfombra de todo el país. Vamos recorriendo algunas de sus calles mientras nos dirigimos hacia la mezquita de Kairouan. Según cuenta la leyenda, cuando el jefe musulmán Oqbayn Nafi llegó a este lugar, brotó a sus pies un manantial y en él encontró una copa de oro perdida años atrás en la Meca, hecho que le reveló la santidad del territorio. Y ahora sí, accedemos a la gran mezquita. La primera gran mezquita de Oqbayn Nafi fue reconstruida en el año 695. Luego fue ampliada y reemplazada varias veces, hasta que Siyadat Aliat elevó todo el terreno de su estructura unos 3 metros. Luego fue reconstruida en el siglo IX, cuando llegaron los aglavitas, y en el siglo XIII, cuando llegaron los hasitas, y finalmente la restauraron los tunecinos en 1970. Atrás hemos dejado el patio de acceso y el alminar, que tiene un estilo típicamente andaluz. Como vemos, está totalmente decorada con magníficos azulejos. Entre ellos hay una inscripción en árabe con párrafos del Corán. Los cuadros que forman los azulejos representan el arte musulmán y árabe. Llevan siempre los colores azul, verde, blanco y amarillo. El azul es el color del infinito, el color del cielo y del mar. El verde es el color del paraíso. El blanco es el color de la paz y de la pureza del alma. Y el amarillo es el color del inmenso desierto del Sahara. También tenemos representado en el azulejo el arco con las columnas, y dentro del arco se ve la puerta de la casa típicamente árabe. Según dicen los musulmanes, la puerta del paraíso va a tener esta forma. Y aquí tenemos esta magnífica puerta que da acceso a otro patio. Y al fondo vemos, junto a 2 ventanas de estilo neoclásico italiano, el acceso al mausoleo del llamado Hombre Santo. Dentro del sepulcro
está enterrado Abu Hama el-Balabi, que vivió en el siglo VII y recibió el sobrenombre de Sidi Sahib, que significa en árabe el compañero, por su relación con el profeta Mahoma, y era simplemente porque solía acompañarlo cuando iba de peregrinación o cuando iba paseando. La gran mezquita lleva el nombre de Mezquita del Barbero, porque Abu Hama poseía 3 pelos de la barba del profeta, y en su tumba le pusieron 2 en los ojos y el tercero bajo la nuca. La cúpula tiene la forma de una palmera, el tronco y las hojas. Entre el siglo VII y el siglo XIII solo estaba construida la sala donde está enterrado el hombre santo. En el siglo XIII vino un tunecino y construyó la otra parte del mausoleo y dio la orden para la decoración de las paredes con los cuadros de azulejos. También permitió en los cuadros la introducción de figuras no geométricas como animales, que está prohibido en la religión musulmana. El argumento utilizado fue para que los cuadros fueran más atractivos, pero lo hizo de manera disimulada. No se ven a simple vista, sino que están como camuflados. Al entrar, no nos damos cuenta que tiene figuras de pájaros, porque se encuentran muy bien disimulados. Y ahora estamos en el patio, donde se encuentra la sala de oración y también la tumba del hombre santo. En el patio se encuentran columnas romanas de Cartago y Susa, algunas bizantinas, otras aglavitas, también hay columnas de mármol, hay 3 de porfirio que se dicen dadas por Carlomagno a cambio de los restos de San Cipriano. Sus capiteles son romanos, bizantinos y árabes. Desde 1970 también hay columnas tunecinas. Antiguamente, el sistema de educación en Túnez se basaba en lo que se dio en llamar la escuela corámica, donde se enseñaba el Corán. Automáticamente, cerca del mausoleo del hombre santo, había siempre otra que se llamaba la madersa, una escuela para estudiar la religión musulmana. También asistían gente culta e intelectual que después del mausoleo pasaban a la madersa. A partir del año 1956, este sistema fue abolido y Bourguiba ha transformado las madersas en mezquitas. Por lo que actualmente esto que era una escuela es una mezquita. Y esta es la sala grande de oración. Nos dirigimos ahora hacia la salida y damos por finalizada la visita a la Gran Mezquita o Mezquita del Barbero.
Los conquistadores musulmanes, en su tercera incursión del año 668, eligieron este lugar como capital. Aquí estaba el cruce de importantes caravanas y estaba a igual distancia de los bizantinos que llegaban por el mar que de los bereberes, enemigos que vivían en las montañas del sur. Llegamos ahora a la Medina, cuyas murallas, restauradas en su revestimiento y relleno de mortero, no anuncian a la vista sus 900 años de vida. Esta es su magnífica entrada y nos dirigimos a su interior. En su inmenso patio, uno de sus dos relojes de sol. Así como los cristianos llaman con las campanas a sus fieles, el musulmán llama a la oración con la voz humana. Al-Mauta es el personaje que llama a la oración. Sube al alminar, que tiene unos 35 metros de altura, fue terminado en el año 836 y consta de 3 torres cuadradas y de tamaño decreciente, siendo la última, junto a la cúpula que corona el conjunto, del siglo XIII. Si nos fijamos, el patio está inclinado hacia el centro. Es ahí donde hay un filtro de decantación que recoge el agua de lluvia y la almacena en depósitos subterráneos. Es de mármol y está tallado con forma de animales en distintos niveles. Y de aquí sacaban el agua para lavarse los pies y las manos para la purificación. Las marcas son de las cuerdas que usaban para subir el agua y gastaron el mármol a través de los siglos. Ahora nos dirigimos a la sala de oración. Las columnas que preceden a la sala de oración son romanas. La única griega es aquella que vemos estriada. Los musulmanes, como tenían miedo a los terremotos que pudieran destruir la mezquita, si bien esta no es una zona sísmica, resolvieron el problema colocando encima de cada columna una placa de madera que permite a la misma moverse libremente. Algunas columnas no tienen madera, sino que le pusieron plomo en sus bases. Esta es la sala de oración en donde se encuentra el mihrab, que indica la dirección de la Meca. En realidad hay 2 mihrab, el de adelante es del siglo IX y el de atrás es del siglo VII. Al lado del mihrab hay un lugar que es donde se imparten los sermones. A la derecha está lo que se llama la masora, que es una sala revestida en madera en la cual se reunían antiguamente los musulmanes para resolver sus problemas religiosos. Siempre en la sala de oración hay 2 lugares, un lugar para las mujeres y otro lugar para los hombres. Las mujeres van aquí a la izquierda y los hombres aquí a la derecha. Las columnas tienen una protección para que no las dañen los musulmanes cuando se apoyan en ellas. La magnífica puerta de acceso a la sala de oración está construida con madera de leca, de manera que no la ataque la humedad, ni los agentes atmosféricos, ni el transcurso del tiempo. Afuera se encuentran las albercas aglavitas, que están próximas al arrabal de los santuarios.
Las dos albercas, la grande y la pequeña, fueron construidas en el siglo IX y han sido restauradas en 1969 hasta adquirir lo que se estima fue su aspecto primitivo.